Me matriculo en dirección y me presento al primer examen que era común con todas las especialidades. Paso esa primera prueba y veo que han salido los alumnos aprobados en cada especialidad y en dirección estamos más de 250 y en decoración había 7 para 8 plazas. Y entonces yo digo, ¡jo! Yo conocía a Carlos Fernández Cuenca, que entonces era el director de la escuela. Fue él quien me aconsejó presentarme a guión y no a dirección, porque pensó que me dijo que era más fácil ingresar en guión y que yo era muy joven. Yo descubrí que no había que estar en guión. Pues di un guateque en casa y se coló un chico de San Sebastián que se llamaba Iván Zulueta. Me dijo que él estaba en la escuela de cine y yo dije, ¿qué es eso de la escuela de cine? Y un día, en efecto, pues me fui a la calle de Génova y había un palacete precioso de principio de siglo y entonces me llevé el enorme disgusto de que cuando ingresé ya se cerraba la escuela de Génova y estaba en la dehesa de la Villa, que era un sitio completamente inhóspito. Eran 3 partes los que hacía. El primero era oral, quien es Orson Welles, por ejemplo. La segunda parte te daban una serie de fotos. Entonces de esas tenías que ordenarlas y hacer una historia, como si fuera una fotonovela. La tercera era te daban una serie de noticias y tú escogías una. Y con esa desarrollabas un guión. No era una página, había que hacer la película entera. Yo siempre llegaba a ese, que era el último. Del primer año recuerdo que había un profesor que nos hacía dibujar láminas que nos daba a distinta escala. Y entonces yo le dije, mire, yo es que ya ingresé en arquitectura, estoy terminando arquitectura, he dibujado mancha y tal, y entonces yo creo que esto no lo necesito. Y me dijo, sí, le viene muy bien para hacer mano. Pero luego, sin embargo, don Carlos Fernández Cuenca nos daba historia del cine, que era muy interesante. En tecnología cinematográfica era una asignatura muy absurda, porque nos hablaban de todo. Por ejemplo, nos daban unos apuntes que todavía conservo, en que se hablaba para el guión las 36 intrigas básicas. También de pronto te explicaban cosas como términos técnicos, así un poco coloquiales, como ceferino. Tengo que decir que de las clases no me acuerdo absolutamente de nada. Quizá porque yo estaba rodando mis 8s y mis super 8s por mi cuenta. Quizá porque ya había contactado con una serie de gente como Zulueta, como Marinero, o Ramón Gómez Redondo, Matji, que tenían un sentido del cine más vivo y menos académico que el que había en la escuela. Carlos Serrano de Osma daba unas clases muy prácticas y todo lo que decía era, yo comprobé después que era verdad, ¿no? Lo que decía es cómo se hacen las cosas, cómo se ruedan las películas para que el espectador entienda lo que estás haciendo, ¿no? Voy a señalar a Juan García Tienza, el mejor de todos. Juan era un buen profesor y no faltaba ninguna a las clases. Venía. Y Jordi Grau, que sería todo lo pesado que fuera y todo lo... Pero bueno, pero era responsable, venía a clases. Es que los demás no sé quiénes son, porque no vinieron nunca a clase nadie. Y no era porque nosotros estuviéramos en huelga, que la huelga empezó luego de Navidades. Sé que tuve de profesor a Borao, pues yo no le vi nunca. En Génova, que era una maravilla porque estaba en el centro de Madrid y estaba rodeado de bares y de sitios. Había gente de fuera, como había sido yo, que entraba y salía y había una relación con el mundo exterior continuamente muy agradable. Y en cambio en la dehesa de la Villa no había más actividades, digamos, que la escuela misma. Había platós, pero eran todos sitios completamente impersonales. O sea, si tú querías rodar un cuarto o un despacho en Génova, pues tenías habitaciones con techos altos, chimeneas, adornos en el techo, y en la dehesa de la Villa pues eran cubículos, o sea, no había ningún tipo de... No sé, pero sí, en cambio, había platos. Para mí mi paso por la escuela de cine fue muy provechoso. Normalmente todos los días había 2 o 3 películas. Me iba a la escuela, veía cine, estaba en el bar con mis amigos de dirección, hacía contactos. La escuela era un mundo muy diferente
al de la facultad, por ejemplo. Es decir, yo recuerdo el primer año mío en la escuela, yo iba por la mañana a hacer quinto de Derecho a la facultad y por la tarde iba a la escuela, ¿no? Y eran dos mundos radicalmente distintos, porque la escuela era mucho más liberal en todos los sentidos. Los señores de la escuela de cine teníamos todos los metros que nos daba la gana. Rodábamos sin parar, que es la única manera de aprender, desde mi punto de vista. Rodábamos ya con sonido directo y las dificultades también de rodar con sonido directo. En fin, ibas aprendiendo también cómo se planificaba un poco, cómo los compañeros iban haciendo las prácticas y aprendíamos mucho eso de todos los errores que se iban cometiendo. Era una escena que ya estaba frente a la cámara, mirando a la cámara. Este plano empieza cuando ya habéis discutido todo lo que teníais que discutir y después de 5 años de estar juntos, él te ha dicho que no más. Es la última vez que le vas a ver. Y no puedes decir nada. La cámara es él. Él tampoco va a decir nada. Es cuando ya no tenéis palabras. Y solamente voy a cortar cuando no puedas más y te largues. Y eso pasó. O sea, no puedo más, eché un gol y salió pitando. Y entonces todos los alumnos me empujaron a mí, vete corriendo, que está llorando, que está llorando. Y claro, me enamoré. La práctica se llamaba los 100 metros y eras libre de filmar lo que te diera la gana con esos 100 metros. Yo de todos modos creo que realmente las cosas que yo hice en la escuela y las que hicieron la mayor parte de mis compañeros eran horrorosas en general. Pero había algunas prácticas magníficas. Las prácticas de Manolo Gutiérrez Aragón eran muy interesantes, todas ellas. Las de Cecilia, ¿no? Margarita y el Lobo, es una película estupenda. Y las de Trove, ¿no? La Primera Comunión y La Caza de Brujas, que es una obra maestra. Inmediatamente se corrió la voz de que era una película única, era la primera película que rompía realmente esa especie de inocencia de las prácticas de la escuela, ¿no? La película trataba de una relación especial entre dos chicos de una escuela y la represión consiguiente, ¿no? El director de la escuela, Juan Julio Baena, cogió la copia de la película, la metió en un cajón y dijo que esa película no la veía nadie. Y entonces Antonio, muy aventurero, pues se las arregló para entrar en la escuela y coger su película, cosa a la que tenía absoluto derecho. Lo de que no había censura, yo creo que no es cierto. Sí había censura. Hasta un momento determinado en que decidieron que no había censura. En tiempos de Baena la libertad era total, pero nadie se enteraba, las películas no se proyectaban en el Palacio de la Música como en años anteriores, no se hacían proyecciones hacia afuera. La escuela no tenía ninguna relación con la industria. El año mío, justamente, se reanuda la censura y entonces se monta el cirio, entre otras cosas, por eso, por la reinstauración de la censura previa. Yo creo que se veía claramente que ese iba a ser el cierre, el canto del cisne. El año 70, Baena expulsó a José Luis García Sánchez, no recuerdo exactamente por qué. Iniciamos una huelga en solidaridad con García Sánchez. A consecuencia de esa huelga, Baena expulsó a toda la especialidad de dirección y a toda la especialidad de interpretación. Y la cosa resultaba en que seguíamos la huelga, porque no quitaban a Santiago Lanza y a el Posadas, que eran dos señores que habían puesto de vicerrector y jefe de estudios, y que no, pensábamos que no tenían nada que ver con el cine. Es igual, uno era de la censura, uno era del SIM, decían, del Servicio de Información Militar, y otro, pues no sé quién fuera. Y entre pitos y flautas, esos señores ya nos plantamos, con esos señores no. Tú perdías curso si faltabas 3 veces a prácticas o 10 veces a teóricas. Baena propuso que nosotros presentáramos unos certificados médicos en los que justificaran nuestras ausencias a clase durante la huelga. Y nosotros le preguntamos, ¿y
una vez que nosotros te presentemos los certificados que son falsificación de documento público, volvemos a la escuela. Y él dijo, no, esos certificados los estudiaremos uno a uno y veremos quiénes vuelven a la escuela y quiénes no. Y entonces, claro, nos quedamos, Ramón Gómez Redondo y yo nos quedamos atónitos ante esa propuesta. Bueno, y le dijimos que no, que ese tributo no pensábamos pagarlo. Estábamos allí, estábamos prácticamente de acuerdo todos. Fue penoso para ellos, penoso para todos, pero para ellos, porque ellos iban a hablar directamente con Baena para intentar arreglar las cosas y Baena se encerró. Ya lo que hicimos directamente, el 80% de los alumnos fue largarnos de la escuela. O sea, realmente, aunque en España no pasara nada concreto, el año 68 fue un año en que cambiaron muchísimas cosas. O sea, la gente empezó a dejar de tener miedo, ya eran los últimos años de Franco. Es totalmente cierto que había policías infiltrados. Los policías solían estar en la rama de fotografía. Yo creo que los enchufaba directamente Baena. Pero a mí me tocó ya una época muy plana, ¿no? Ideológicamente cero, o sea, es decir, intentaban hacer eso, intentaban hacer directores que hicieran western, que hicieran películas de terror, que hicieran musicales y tal. O sea, que ahí hay un desajuste entre un intento de crear una industria y una realidad cinematográfica, ¿no? Y luego inmediatamente es sustituido por la Facultad de Ciencias de la Información, en que ya se diluye todo, desaparece lo que es una escuela técnica profesional que realmente te capacite para entrar en la industria. Yo creo que fue una etapa muy importante para nosotros, para la gente que estudiamos allí, que después nos dedicamos al cine y que fue básica de nuestra formación. Que se presentaba en aquel momento, en los años 60, finales, se presentaba a dirección, eran prácticamente intelectuales. Era gente que había leído mucho, que había visto mucho cine. Era un caldo de cultivo de gente de cine que era muy, muy interesante por eso, ¿no? Yo la verdad es que jamás pensé que iba a hacer cine alguno, en ningún momento. Porque yo no tenía el temperamento para hacer esas cosas que había que hacer para hacer cine y para convencer y engañar a un productor de cualquier cosa. Cuando hago mi primera película, Tigres de Papel, que ya es en el año 77, y en un momento dado yo tuve que presentar 3 cortometrajes en 35 para que me dieran una autorización para rodar una película como director de cine. Y me dieron un papel, que desgraciadamente no conservo, que me dijeron, le autorizamos a rodar este largometraje, pero eso no quiere decir que usted sea director de cine.